Quiero justamente, como decía Mariana, pasar a un terreno más material. Lamentablemente los que estudiamos la economía en general, la economía internacional en particular, nos dedicamos a estos temas que son absolutamente complementarios y figuras complementarias con lo que acaba de presentar Eduardo, justamente en el marco de un mundo, algunos lo llaman que ya no es unipolar, otros dicen que ya es multipolar, algunos prefieren un camino intermedio y lo llaman un mundo unimultipolar, porque si bien es cierto que el poder económico, el poder militar, el poder tecnológico ya está mucho más repartido que en la época de los años dorados, en donde claramente Estados Unidos era el hegemón principal de la economía mundial y de la política mundial, todavía lo sigue siendo, digamos, en cierto sentido, relativamente con menor potencia, quizá en retroceso, quizá Estados Unidos hoy es una potencia en retroceso y para mí Trump expresa directamente ese retroceso o esa relativa decadencia de Estados Unidos respecto al mundo, pero todavía sigue siendo la principal potencia mundial. Pero yo voy a arrancar hablando no tanto de países, sino de algunos procesos y otros sujetos. Y de un sujeto muy particular que es el capital, ¿sí? El capital como sujeto, que es una abstracción, pero que tiene algunas expresiones muy directas de su comportamiento, de sus necesidades, de sus impulsos en la economía mundial. Y la mejor expresión del capital hoy en día son las grandes corporaciones globales, ¿sí? No solo las grandes corporaciones globales, pero hoy en día la principal expresión del capital global son esas corporaciones, lo que en el pasado se llamaban empresas transnacionales, pero ahora se las están llamando corporaciones globales. Y tratando de entender cuál es la lógica de esas corporaciones globales en este mundo más complejo, más libre en términos de comerciales, económicos, de inversiones, de finanzas, para entender un poco cómo la patria grande en general y Argentina en particular se tiene que insertar en ese marco general de mundo unimultipolar con ciertos intereses de las corporaciones globales, que ahora me voy a referir a ellos, con el objetivo único que tenemos los que hacemos política y lo que hacemos política para el pueblo, que es mejorar las condiciones de vida del pueblo en general y de los trabajadores en particular. Entonces, yendo, digamos, de lo más general a lo más particular, ¿cuál es la lógica del capital global? Siempre. ¿Cuál fue la lógica siempre del capital en general? Digo, obtener ganancias, maximizar beneficios, valorizarse a sí mismo. Desde distintas teorías uno lo puede expresar en esos términos. Y crecientemente esa lógica de maximización, de valorización o de autovalorización del capital ha llevado a que el capital vaya saltando las fronteras, ¿sí? Al principio del capitalismo el capital tenía un carácter más nacional, después cuando se incrementó la acumulación de capital, el capital fue saltando fronteras, pasando de unos países a otros, bajo distintos mecanismos. Al principio fue a través de préstamos internacionales, el famoso préstamo en Argentina de la Baring Brothers, después fue con inversión extranjera directa, inversión de carácter productivo, las empresas transnacionales poniendo subsidiarias y filiales alrededor del mundo, y hoy es una mezcla de todo eso, digo, una mezcla de capital financiero por todos lados, de empresas transnacionales, de cadenas globales de valor o regionales de valor, como se la llama más modernamente, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una ley de hierro, de movimiento del capital en su escala global y con una expresión mucho más directa en las corporaciones globales. Ir insertándose por todos los países del mundo con una lógica distinta hoy a la de los 50, de los 60, de los 70, en donde, digo, por poner un ejemplo cualquiera, la empresa Ford, por ejemplo, se establecía en Argentina para producir autos y producía el grueso de los autos en Argentina. Producía la chapa, producía los neumáticos, la llanta, los vidrios, las puertas, etcétera, etcétera. Hoy el capital global, con una mucha mayor liberalización a escala global, con una mucho mayor desregulación de las actividades a escala global, con una mucho mayor baratura de los transportes a escala global, con una mucho mayor eficiencia en términos de flujos de información entre las distintas subsidiarias y filiales, se mueve de otra forma. Hoy la Ford no hace autos en Argentina. Ensambla en el mejor de los casos algunos autos, produce algunas piezas particularmente de algunos de los autos. Digo la Ford y puede ser cualquier automotriz o cualquier otra, en general, empresa manufacturera que se va instalando alrededor del mundo. Hoy la lógica es otra, es instalarse en las distintas partes del mundo aprovechando lo que los economistas llaman las ventajas comparativas de cada una de las localizaciones. Si ese país es abundante en mano de obra y por lo tanto tiene salario barato, mano de obra poco cualificada y tiene salario barato, ¿qué van a hacer las corporaciones globales? Instalarse en esos países
para llevar adelante los procesos intensivos en mano de obra, el ensamblaje de los productos, por ejemplo. Si ese otro país es un país desarrollado que tiene grandes capacidades científicas, tecnológicas, de innovación, ingenieriles, matemáticas, físicas, etcétera, ¿qué van a hacer las corporaciones internacionales? Van a establecer un laboratorio de investigación y desarrollo para hacer justamente los principales diseños, etcétera. Si otro país es muy intensivo en capital y en escala, van a establecer ahí los procesos más intensivos en capital y en escala de producción, obviamente. Entonces, de esta forma, se fue generando en los últimos años este esquema de las cadenas globales o regionales de valor. ¿Por qué digo globales o regionales? Porque cuando uno analiza, y esto es algo que en general yo me dedico a hacer bastante, es analizar los distintos sectores o las distintas cadenas de valor, cómo se establecen alrededor del mundo. Hoy en día son básicamente regionales las cadenas de valor. Es decir, se establecen en regiones con subsidiarias, filiales, empresas independientes pero asociadas a esas corporaciones globales para producir para el mercado regional, sobre todo. Eso no implica que crecientemente se vayan entrelazando esas grandes regiones del mundo en términos de producción manufactureras, en términos de inversiones productivas y en términos de comercio. Pero hoy la lógica es más regional que global. Ahora, para los intereses de las corporaciones globales, esto es un problema, porque lo que les gustaría tener a las corporaciones globales es una absoluta libertad y discrecionalidad de establecerse en aquellos lugares del mundo en donde más les conviene, ya a escala global y no tan regional. Este es el paso que sigue, el paso que está en disputa hoy en términos económicos de las corporaciones globales. Ya no establecer cadenas regionales de valor, ya no que no sean fábricas regionales, la fábrica América del Norte, la fábrica europea, la fábrica del sudeste asiático, a lo que apareció ahora también China, etcétera, sino que sea una fábrica mundial, ¿sí? En donde se pueda aprovechar en cada una de esas localizaciones la mano de obra más barata posible, los conocimientos científicos más avanzados posibles, las escalas de producción más avanzadas posibles, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, para que pueda suceder esto, entra la política. Eso es lo que quiere la economía, las corporaciones globales y sus intereses de maximización de valor, de las ganancias, etcétera. Y ahí entra la política. Y la política es la regulación. ¿Sí? Lo que hoy le piden las corporaciones globales a distintos niveles a la política, a los gobiernos nacionales de los países del mundo, son 5 cosas. Yo las llamo las 3 libertades y las 2 seguridades. Libertad de comercio, de bienes y de servicios, libertad de finanzas para poder girar su dinero a aquellas localizaciones que les resulte más conveniente, y el sumum de esto son las guaridas fiscales, porque fíjense la lógica de las empresas transnacionales en los 70. Se establecían en Argentina, obtenían ganancias y las giraban a la casa matriz. La Ford de Argentina obtenía ganancias en Argentina y las mandaba a Estados Unidos. Hoy en día la Ford obtiene ganancias en Argentina y no la manda a Estados Unidos, la manda a las Islas Caimán. O sea, porque esa es la mejor localización para tener las finanzas. ¿Se entiende? La lógica que es a todo nivel, no es solo a nivel productivo, es a nivel financiero también. Entonces, libertad de comercio, de bienes y servicios, libertad de finanzas, libertad de inversiones extranjeras directas por el mundo y las 2 seguridades. Que nadie les expropie sus empresas. Acá tenemos 3 grandes expropiadores de los que nos sentimos muy orgullosos, de empresas transnacionales, que no les expropien sus empresas y que no les expropien sus activos intangibles. Es decir, que no les copien las patentes, que no les copien los moldes, etcétera, que no puedan ser posibles esos procesos de, llamémoslo ingeniería reversa, que tomaron países como Corea, China, etcétera, justamente para copiar industrialmente lo que hacían las potencias y dedicarse a producir también manufacturas. Eso es lo que hoy le pide el capital global a la política, a los países. Y lo quisieron hacer con la OMC. Lo hicieron a medias. Les resultó insuficiente porque la OMC, la creación de la Organización Mundial del Comercio, en el año 95 fue un gran avance del capital sobre este libre mercado y absolutamente desregulado. Un grandísimo avance. Pero fue insuficiente. Fueron por más dentro de la OMC y no pudieron. ¿Por qué no pudieron? Porque ese es el óptimo. Digo, la OMC implica que se sientan todos los países, delegados de todos los países, la Organización Mundial del Comercio, y todos se ponen de acuerdo o no en liberalizar más, en desregular más o no. Eso sería el escenario óptimo para el capital global, porque el capital global lo junta a todos los países y todos se ponen de acuerdo en liberalizar todavía más los mercados. Eso no pudo ir más allá, mucho más allá de lo que se firmó en el año 95. Hoy en día la OMC hace 20 años que está casi
paralizada, es decir, que no pudo avanzar en materia de liberalización, por suerte. Por suerte. Entonces, ¿por qué sucedió eso? Porque aparecieron en los últimos 10 años unos países que cobraron mucha más importancia en el terreno económico y comercial a nivel mundial, los BRICS más otros países emergentes como la Argentina, Turquía, Indonesia, que empezaron a tener ciertos intereses particulares de avanzar en procesos de industrialización. Entonces, liberalizar más es tener menos posibilidades, menos margen de acción política para el desarrollo nacional, para el desarrollo de la industria, para la generación de empleo calificado, etcétera, etcétera. Entonces, esto es como, yo hago siempre la misma analogía, es como un curso de agua, ¿sí? La liberalización, la integración del mercado mundial es un curso de agua. Venía por el terreno multilateral hasta la OMC, apareció una piedra que evitó que ese curso siga. Esa piedra fueron la oposición de los BRICS y los otros países emergentes a todavía liberalizar más sus mercados, todavía desregular más sus mercados, con el objetivo de desarrollarse nacionalmente y regionalmente, en el caso de la América Latina en particular. Entonces, ¿qué hizo el capital? Bueno, buscó filtrarse, ¿sí? Y se filtró, se empezó a filtrar. ¿De qué forma? Buscando un subóptimo. El óptimo era el ámbito multilateral, la piedra. ¿El subóptimo cuál es? Los llamados megacuerdos regionales. Ahí aparece Estados Unidos, ahí aparece la Unión Europea, ahí aparece también China, etcétera, empezando a negociar, todavía no se firmó ninguno, pero empezando a negociar múltiples de estos llamados megacuerdos regionales, que exceden mucho la disciplina comercial, entran cuestiones de propiedad intelectual, de regulación a las empresas estatales, de privatización de los sistemas de salud, de privatización de los sistemas de educación, etcétera. Y ahí se avanzó en múltiples negociaciones, el TTIP entre Estados Unidos y la Unión Europea, el TTP entre Estados Unidos y otros 12 países de la cuenca del Pacífico, el acuerdo integral regional que lleva China adelante con todos los países del sudeste asiático, en nuestro caso particular, el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que sí se sigue negociando, etcétera, etcétera, y eso parecía ser el salvoconducto que había encontrado el capital global para avanzar en mayor liberalización, mayor desregulación, mayor acumulación del capital a escala global. La victoria de Trump cambió todo, ¿sí? Porque parecía que este era el camino que iba a tener la cosa si ganaba Hillary, la firma de los megacuerdos regionales. Pero una de las cosas que hizo en la campaña, en la plataforma y después de electo el compañero Donald Trump, digo que me refiero a esto porque después quiero hablar un poco de Trump, porque hoy en día algunos compañeros medio equivocados se ponen contentos porque ganó Trump y porque no va a firmar el TTP, y para mí es un error porque lo que viene es peor que el TTP, ahora me quiero referir a eso. Entonces, ¿qué pasó con la victoria de Donald Trump? Ya avisó que no se va a firmar el TTP, que no se va a firmar el TTIP, etcétera, y en algún sentido nosotros respiramos aliviados en ese momento, a primera vista o ante la apariencia de que eso no va a suceder. Y eso lo que hace para la definición de la política exterior actual de la Argentina es cambiar absolutamente el panorama. Porque ¿cómo era la política exterior en materia económica y comercial del macrismo? Me alineo con Estados Unidos, me muevo de una lógica de Mercosur como espacio de acumulación para la industrialización a una lógica nueva de Mercosur como plataforma de exportación de bienes primarios o con bajo valor agregado. Eso implica, ¿se acuerdan lo que se dijo varias veces? Flexibilizar el Mercosur y que Argentina pase a ser un miembro de la Alianza del Pacífico primero y a ingresar en el TTP después. Digo, esa era un poco la lógica económica comercial de la política exterior, más allá de la cuestión de hacerse amigo del juez de Estados Unidos para que lluevan las inversiones. Por ahora yo veo que va a llover agua, nada más parecería. Entonces, esa lógica con Trump cambió absolutamente, porque además políticamente la jugaron de manera muy desordenada. Malcorra 2 días antes de la elección de Trump dándole el apoyo a Hillary, ahora todavía más desordenada diciendo que se compró un pasaje para ir el 10 de diciembre a Estados Unidos y va a ver si la atiende alguien al nivel que sea. Digo, ya somos un país bananero directamente en materia de política externa. Un canciller de un país importantísimo de América Latina va a Estados Unidos para que la atienda, no sé, va a ir a golpear, no sé, no entiendo, golpear puertas para ver si la atiende a alguien, no lo entiendo bien. Entonces, para ir terminando, porque creo que me faltan 5. Bueno, pero para ir terminando con algunas reflexiones, porque me estoy acercando al tiempo final. La victoria de Trump cambia todo ese escenario.
¿sí? Argentina ahora con esa meta junto con el resto de los países del Mercosur, salvo Venezuela, obviamente, se habían fijado una meta de flexibilizar el Mercosur, esto es flexibilizar hoy en día es degradar el Mercosur, porque hoy el Mercosur era una unión aduanera, tenía una política comercial común. Flexibilizar significa transformarlo pura y exclusivamente en un tratado de libre comercio. ¿Cuál es el objetivo de esa flexibilización? ¿O cuál era el objetivo de esa flexibilización del Mercosur? Poder firmar acuerdos con otros países, sin el consenso del resto de los socios. Para poder flexibilizar el Mercosur, los países del Mercosur, las decisiones en el Mercosur se toman por consenso. Venezuela no está de acuerdo en flexibilizar el Mercosur. ¿Cuál es el destino de Venezuela? Ser expulsado del Mercosur para que los 4 restantes flexibilicen el Mercosur. ¿Para qué flexibilizar el Mercosur? En primer lugar, es necesario flexibilizar el Mercosur si Argentina, en el escenario anterior, si Brasil, si Uruguay o si Paraguay querían pasar a formar parte del TPP. Porque ya no necesitan la veña de los otros países, sino que tienen que negociar individualmente su ingreso al TPP. Y lo mismo a la Alianza del Pacífico. El Mercosur no puede entrar como Mercosur en la Alianza del Pacífico, lo tienen que hacer individualmente los países. Por lo tanto, hay que flexibilizar el Mercosur para que los países individualmente puedan ingresar en la Alianza del Pacífico. Pero además, para ingresar en la Alianza del Pacífico como miembro pleno, hoy Argentina es solamente observador. Se acordarán cuando Macri fue a Chile en su primera vinculación con la Alianza del Pacífico, en donde transformó a la Argentina en país observador, que es la nada misma. Hay 44 países observadores, es ir a reuniones en donde no se discute nada sustantivo. Lo que sí es otro nivel de involucramiento es ser miembro pleno. ¿Sí? Y la forma de ser miembro pleno es firmar acuerdos de libre comercio con todos los países de la Alianza Pacífico. Argentina hoy tiene acuerdo de libre comercio con Perú, con Colombia y con Chile. No tiene acuerdo de libre comercio entendido como aquellos acuerdos que liberan sustantivamente el comercio con México. ¿Sí? Entonces, ¿qué está haciendo hoy la Argentina? A partir de la visita de Peña Nieto a la Argentina, está negociando un acuerdo de libre comercio con México porque el objetivo era ingresar en la Alianza del Pacífico y después ingresar en el TTP. ¿Cuál es el escenario hoy a partir de la victoria de Trump? Se muere el TPP, la política global de liberalización parece haber quedado retraída porque los megacuerdos regionales no se van a terminar firmando y ya lo dijo Trump. Y está escrito puntillosamente en la plataforma del Partido Republicano de campaña de Trump, que Trump iba a denunciar esos acuerdos, pero iba a avanzar con acuerdos bilaterales, es decir, con tratados de libre comercio, con países que cumplan 2 condiciones. ¿Sí? Es decir, Trump hoy está diciendo que no va a firmar los megacuerdos regionales, pero que sí va a firmar tratados bilaterales de libre comercio, que son peores que los acuerdos megaregionales, porque sentarte a negociar solo con Estados Unidos es mucho peor que sentarte a negociar con 14 o 15 países. O sea, Estados Unidos, y aparte sabemos cómo negocia nuestro gobierno actual, o sea, lo sabemos cómo negoció con los buitres. Los buitres le pusieron el papel adelante y le dijeron firme acá, y firmó acá. Estados Unidos va a ponerle el acuerdo bilateral adelante en donde dice firme acá y va a firmar acá. Entonces, ¿qué dice la plataforma de los republicanos? Que Estados Unidos va a firmar a partir de ahora acuerdos bilaterales con países que cumplan 2 condiciones. Primera, que sean democracias amistosas con los Estados Unidos. Tenemos todos los números hoy. Sí, democracia amistosa con los Estados Unidos, tenemos todos los números. Segundo, que sean acuerdos que aseguren superávit comercial creciente para los Estados Unidos. Tenemos todos los números, porque si uno hace un acuerdo de libre comercio de carácter simétrico, como va a ser ese acuerdo, porque Estados Unidos lo va a escribir y nosotros lo vamos a firmar, tiene todas las de perder porque Estados Unidos, una de las 2 potencias industriales más grandes del planeta, difícilmente nosotros les podamos exportar demasiado, cuando además los Estados Unidos es una potencia proteccionista en materia agrícola, y eso no lo va a poner en discusión. En ninguno de los tratados de libre comercio que tiene Estados Unidos en América Latina, con Perú, con Chile, con México, etcétera, no dejó de lado su ley de granjas, la Farm Bill, en donde le da subsidios billonarios a sus productores agrícolas ineficientes para no importar alimentos de países más eficientes como Argentina. Entonces, la firma potencial de un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos es muchísimo más gravosa
que la firma del TPP. Entonces, hoy con la victoria de Trump estamos en ese sentido estrictamente, yo creo que en todos los sentidos, pero estoy hablando de economía y de comercio, en ese sentido estrictamente nos ubica mucho peor en el escenario internacional si nos vamos a alinear con los Estados Unidos, como parece seguir siendo la voluntad política del gobierno de Macri cuando manda a su canciller a reunirse con quien la atienda. Entonces, ahí me parece que de la misma forma que si bien tuvimos aquella derrota en los años 90, en los años neoliberales, de participar en la OMC, en un acuerdo que nos restringió muchísimo las capacidades y los márgenes de acción política para el desarrollo nacional, para la industrialización, para la generación de empleo calificado, después tuvimos varias victorias, ¿sí? Tuvimos la victoria del no al ALCA, que era mucho más grave que la OMC, apareció el TPP, que era mucho más grave que el ALCA, y lo derrumbamos. Tenemos que asegurar otra victoria, nosotros tenemos que asegurar otra victoria, que no se firme ningún acuerdo de libre comercio, ni con Estados Unidos, ni con la Unión Europea, ni con México, ni con ninguna otra potencia industrial, porque esos acuerdos de libre comercio siempre terminan igual, con un país más desindustrializado, con un país más primarizado, con la población mucho más golpeada, con trabajos mucho más precarizados. Así que ese creo que es un deber político y una acción política que vamos a tener el año que viene, en donde se va a empezar a discutir esto. Muchas gracias.